En esta base de datos, en este archivo tenemos los parámetros de configuración para lo que es esta base de datos. Vamos a ver los parámetros. Normalmente tenemos una estructura tipo JSON donde tenemos el nombre de la aplicación escrito con letras mayúsculas, seguido de los parámetros de configuración que es base de datos, usuario, password, IP o dominio de donde se encuentra, el drive PDO del gestor de base de datos y la codificación, ¿no? Para esta aplicación para esta base de datos generé una aplicación que se llama base de datos. Aquí está, ¿sí? La base de datos es blog. Vamos a ver. La base de datos aquí está, es blog. El usuario es root y la contraseña aquí está, ¿no? El localhost, perdón, en este caso el dominio es la dirección local. Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Bueno. Ok, perdón, por ahí tuve un problema con la comunicación. Vamos a empezar nuevamente a explicar la parte de lo que es la configuración a lo que es el acceso a la base de datos. Decíamos que generábamos una aplicación, en este caso el nombre de la aplicación es base de datos y pasábamos una serie de parámetros, en este caso de acceso a nuestra base de datos. El DBName especificamos el nombre de lo que es la base de datos, en este caso es blog, como podemos ver aquí. Blog es la base de datos, ¿sí? Después especificamos el usuario y el password, en este caso para acceder a nuestro gestor de base de datos, indicándole también el host donde se encuentra nuestra base de datos, ¿no? En este caso, como es mi servidor local, indico localhost y posteriormente el drive de conexión. Como estamos trabajando con lo que es MySQL, utilizo el PDO de MySQL y la codificación de América Latina que es UTF-8. Listo, ¿no? Estos son mis parámetros básicos de conexión a lo que es mi base de datos, ¿no? Cabe mencionar que si yo quisiera trabajar con dos bases de datos distintas, simplemente sería agregar aquí una coma, ¿sí? Y nuevamente pasar los parámetros de configuración de la nueva base de datos, que sería algo como esto. Ahí está, ¿no? Ahí está configurada mi siguiente base de datos. Si yo quisiera trabajar con dos bases de datos distintas, simplemente aquí colocar el nombre de la nueva, y en este caso base de datos, y listo, ¿no? Pero en este caso vamos a trabajar no solamente con una, que en este caso sería la que ya tenemos configurada, que es la de blog. ¿Listo? Voy a cambiar aquí el nombre de la aplicación, voy a pasar a blog BD. Ahí está. Esos son los parámetros de configuración, en este caso para el acceso a mi base de datos. Ok, ya que tengo configurado el acceso de mi base de datos, vamos a realizar una consulta. Habíamos generado el método, en este caso se llama consultar blog, y vamos a generar nuestra variable de consulta, ¿sí? Para eso generamos nuestra variable que se llama consulta, que va a ser igual a instancia de lo que es la clase neural db consultas. Ahí está, ¿sí? Es decir, lo primero que tenemos que hacer es instanciar nuestro objeto de la clase neural db consultas, ¿sí? Vamos a ver la parte del tutorial. Consultas, aquí está. Aquí está, instanciamos el objeto neural db consultas, ¿sí? Posteriormente tenemos que indicarle a qué tabla vamos a hacer la consulta, ¿sí? Ok, tomo mi objeto nuevamente, consulta, hago referencia al método, ahí está, y me solicita el nombre de la tabla a la que voy a hacer consulta. En este caso el nombre de la tabla se llama tbl raya al piso blog.
TBL, raya al piso, blog. Ahí está. Ya le estoy indicando a qué tabla voy a hacer la consulta. Ok. Lo siguiente es colocar las columnas que me interesan de la consulta. ¿Sí? Entonces voy a colocar las columnas que me interesan para esa consulta. Entonces coloco nuevamente mi objeto, hago referencia a agregar columnas y debo especificar cada una de las columnas de la tabla que me interesan. Vamos a ver. Ok. De la estructura de mi tabla TVBlock tengo los siguientes. Tengo ID, tengo el campo usuario y el campo comentario. Ok. Entonces, los campos que me iban a interesar en este momento es usuario y comentario. Entonces vamos a enviar los campos usuario y comentario para la consulta. Entonces vamos a colocar usuario, comentario. Ahí está. Esos son los dos campos que me interesan para esta consulta. Ok. Tenemos otras opciones como son algunas condiciones, ordenar las consultas, agruparlas, generar límites, cantidad de registros que existen de esta consulta. ¿Sí? Ya por último, tenemos lo que es la preparación del query y la ejecución del query. Entonces vamos a, en este caso, preparar nuestra consulta. Ahí está. Y por último, vamos a retornar nuestro objeto consulta y vamos a ejecutar la consulta. ¿Sí? Este método nos solicita un parámetro. El parámetro que nos solicita es el nombre de la aplicación que configuramos en nuestra base de datos. Vamos a ver el nombre que configuramos para esta aplicación. Aquí está, blockbd. Copiamos y colocamos ese nombre. Ahí está. Listo. Ya con eso estamos realizando una consulta a lo que es nuestra tabla TVBlock de la base de datos blog, ¿sí? Y los campos que nos están interesando es usuario y comentario. Ahora bien, vamos a ver cómo vamos a llamar esta consulta del lado del controlador. Nos pasamos a la carpeta controlador y al controlador del archivo, perdón, de este modelo que es index.php. Aquí está. Vamos a generar la consulta. Mediante la variable this, hacemos referencia al modelo que apunta, en este caso, al método que se llama consultar blog. Ahí está. Ese método nos va a regresar la consulta en la variable consulta y antes de enviarla a la plantilla vamos a visualizar mediante un helper que nos proporciona Neural que se llama ayudas, print raya al piso. Vamos a imprimir en este caso la variable consulta. Ahí está. Listo, guardamos y vamos a ver qué nos está generando en nuestro HTML. Por ahí nos marca un error. Vamos a verificar. Modelo, consultar blog. Vamos a pasarnos al modelo. Y crear consulta. TVBlock. Preparar. Y ejecutar. Vamos a ver. Blog. Vamos a retornar la cadena de screen de SQL, perdón, para ver si nos generó
un SQL. Aquí está el SQL que nos está generando para la consulta. Comentario. Vamos a ver si los campos son correctos. Comentario, usuario. A ver. Vamos al HTML. Aquí está. Vamos a pasar a localhost, al phpMyAdmin para ver si tenemos algún problema con lo que nos está generando en este caso la secuencia SQL. Vamos a probar esa secuencia SQL y mi base de datos aquí está, es blog. Coloco SQL, coloco mi sentencia que me genera, ahí está. Ok, parece que no es el problema. Vamos a quitar y vamos nuevamente al controlador. Apunta a consultar blog. Consulta. A ver, vamos a hacer nuevamente la prueba. La conexión, tengo problemas con la conexión. Creo que no guardé el archivo de conexión. Lo modifique. Aquí está, perdón. Ese fue mi error. Ahí está. Perdón, había movido la configuración de la base de datos. Aquí pueden darse cuenta que me manda el registro. El primer registro trae un usuario, trae un comentario y listo, ¿no? Es un arreglo numérico asociado a un arreglo de índices asociados y listo, ¿no? Vamos entonces a mandar esta consulta que nos generó, en este caso Neural. Vamos a mandar directamente la consulta a lo que es nuestra vista. ¿Sí? Para hacer eso, nuevamente me voy a mi método. Vean que en consulta ya traemos precisamente la consulta que nos generó a partir de lo que es nuestra base de datos. Vamos a enviar esa consulta a nuestra plantilla. ¿Sí? Para enviar, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Necesito trabajar lo que son etiquetas del lado de la vista. ¿Sí? ¿Qué son las etiquetas? Son pequeños bloques en HTML que son sustituidos por datos una vez que el motor en este caso de plantillas pasa los datos, son sustituidos por la información que nosotros estamos enviando. Un ejemplo de cómo funciona una etiqueta sería lo siguiente. Vamos a colocarle aquí comentarios y de esta forma coloco una etiqueta, ¿sí? Vamos a colocarle aquí ¿sí? Y esta etiqueta es sustituida del lado del controlador por algún dato, ¿no? Vamos a enviar un dato aquí para más o menos ver cómo funciona. Vamos a colocar lo que es nuestro objeto plantilla, haciendo referencia al método parámetros de etiqueta. Coloco el nombre de la etiqueta tal cual lo coloqué en el HTML. Aquí está, etiqueta, ¿sí? Y voy a pasar un dato. ¿Sí? Voy a pasar esta cadena que dice blog de Neural PHP
framework. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro método? Va a enviar esta información que va a ser sustituida del lado del HTML por el mensaje que nosotros estamos pasando aquí en etiqueta. ¿Sí? Vamos a ver cómo este mensaje se sustituye, en este caso en el archivo resultado.html. Aquí está. Y vamos a ver qué es lo que nos está generando. Vamos nuevamente al URL, recargamos el método y ahí está, comentarios, y me coloca el mensaje blog de Neural PHP Framework. ¿Sí? Entonces, de esa misma forma, siguiendo la misma, digamos, metodología, vamos a generar en este caso el envío de esa consulta. ¿Sí? Entonces, creo un objeto, más bien llamo al objeto plantillas, hago referencia al método, parámetros de etiqueta, le coloco consulta, así se va a llamar mi etiqueta. ¿Y qué voy a pasar? Voy a pasar precisamente la variable consulta. Recuerden que la variable consulta trae la información que se generó en el método consultar blog, ¿sí? Y es un registro, más bien es un arreglo de registros, ¿no? Que se encuentran dentro de nuestra base de datos. Entonces ya pasé en este momento, pasé ya la consulta, ¿sí? A el archivo resultado.html. Ahora, ¿qué voy a hacer de este lado? Voy a crear una tabla. Voy a generar una tabla. Ahí está la tabla. Ahí está mi tabla. Voy a crear un encabezado. Aquí está mi encabezado para esta tabla. La primera columna va a ser nombre del usuario. La siguiente columna va a ser comentario. Y listo. Esos son mis encabezados. Nuevamente voy a guardar. Y vamos al HTML para ver cómo nos está quedando. Ahí está. Ya me aparece el nombre del usuario y me aparece comentario. Listo. Ahora vamos a enviar los datos. Vamos a crear una etiqueta. Perdón. Ahí está. Ahí está la fila. Voy a crear las columnas, que es TD. Para lo que es nombre del usuario y una columna para lo que es, en este caso, el comentario. ¿Sí? Hice una fila, hice dos columnas. Aquí está la etiqueta para generar la fila. Aquí están las etiquetas para generar cada una de las columnas. Ahora voy a pasar ese consulta mediante un ciclo for a través de etiquetas. ¿Qué es lo que hago? Coloco las etiquetas. Dentro de las etiquetas coloco el símbolo de porcentaje para indicarle que es una sentencia. Coloco el for, ¿sí? Coloco en este caso la variable que va a contener el resultado, que va a ser en este caso dato, y en este caso paso lo que es el nombre del archivo, perdón, del arreglo que estoy recibiendo a la consulta que habíamos generado del lado del controlador, que se llama consulta. Aquí está. Este lo envío al HTML. Ahí está. ¿Sí? Y quiero que me repita, más bien que haga el recorrido de ese arreglo a partir de en este caso la etiqueta datos, y que finalice en esta parte de aquí. En for. Listo. Me hace el recorrido y hasta ahí finaliza el recorrido. Es decir, esta parte de aquí la va a estar repitiendo
hasta el número de registros que encuentre en la consulta, ¿sí? Ahora bien, para visualizar cada uno de los elementos de los registros, lo que tengo que hacer es lo siguiente: colocar una etiqueta y hacer referencia mediante el índice asociado que viene siendo el campo. En este caso es usuario, ¿sí? Y para comentarios sería la variable que contiene el dato, en este caso dato, punto el índice asociado que es comentario. Listo. De esa forma ya estoy pasando la consulta, me está generando la estructura de mi tabla, ¿sí? Y estoy vaciando la información precisamente que traemos en el controlador, en este caso a mi vista, ¿no? Vamos a recargar nuevamente el HTML y vamos a ver qué nos está generando. Ahí está. Ustedes pueden darse cuenta que ya me está pasando la información que se generó a partir de la consulta, ¿sí? Y se está mostrando en el HTML, ¿sí? Bastante sencillo, si ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Fue muy simple, simplemente es hacer la consulta a través del modelo, ¿sí? Mandarlo llamar en el controlador y enviarlo posteriormente a la vista. Dudas que tengan en este momento del uso, en este caso, de las consultas, controlador modelo o configuración de la base de datos. Dudas. Aquí tienen, por ahí en su panel tienen una opción de preguntas. Pueden realizar una pregunta. Si tienen dudas, pueden preguntar, ¿eh? ¿Sí? Fue realmente muy sencillo. Si ustedes pueden darse cuenta, la estructura del controlador siempre va a ser esta parte de aquí. En la parte de documentación tratamos de explicar es class index, que es el nombre del archivo, que se llama, aquí está, en este caso es index.php, ¿sí? Que es extendido siempre a la clase principal, que en este caso es controlador, ¿sí? La función constructora, haciendo referencia a la función constructora de la clase principal, y un método index. Ese es el método por default si no se especifica el método que se quiere acceder, ¿no? Después hicimos un segundo método que se llama block, ¿sí? El cual realiza una consulta a nuestro modelo, al método consultar block que generamos en el archivo index raya piso modelo.php. Recuerden que para generar o nombrar, en este caso, los modelos, es el nombre del controlador, seguido de lo que es raya al piso, la palabra modelo.php. Aquí está, ¿sí? Y podemos ver que en este archivo tenemos el método que generamos, que era consultar block, ¿sí? Para realizar una consulta, lo que tenemos que hacer es, en este caso, crear el objeto a partir de la clase NeuralDBConsultas, ¿sí? Llamar el método después, el método crear consulta, haciendo referencia a la tabla a la cual queremos hacer la consulta. Posteriormente agregamos cada una de las columnas queremos realizar la consulta. En este caso fue usuario, fue comentario. Son campos que tenemos dentro de la tabla table block. Aquí está, es usuario comentario, ¿sí? Posteriormente hacemos lo que es la generación del SQL y ejecutamos esa sentencia directamente en los parámetros de configuración de la aplicación block BD, ¿sí? De esa forma nos está retornando, nos está generando la consulta que se generó a partir de este método, ¿no? Aquí está, es almacenada en la variable consulta, ¿sí? Posteriormente instanciamos un objeto a partir de lo que es la clase Neural Plantilla Twins, ¿sí? Cargamos el método parámetro de etiqueta para crear una etiqueta que se llama etiqueta y pasamos una cadena de string que dice block de Neural PHP Framework, y posteriormente tomamos nuevamente el objeto, mandamos llamar al método parámetro de etiqueta, creamos una etiqueta que se llama consulta, donde estamos pasando
nuestra variable consulta que nos generó precisamente la consulta a través del método consulta blog, ¿sí? Por último, estamos mostrando el HTML o la vista, ¿sí? Recuerden que la vista se encuentra dentro de la carpeta vista. En este caso no hacemos referencia a ningún directorio porque está en raíz, se llama resultado.html. Posteriormente hacemos referencia a la aplicación, en este caso es la que configuramos en el archivo config acceso.json, ¿sí? Aquí está, es esta, blog, ¿sí? Y nos está mostrando nuestro HTML. Aquí está, ¿sí? Podemos ver que ya nos construye el HTML a partir de la consulta. ¿Dudas que tengan? ¿Dudas, comentarios? Vamos a ir haciendo un poquito más compleja esta aplicación. Ahorita en este primer webinar lo que hicimos es digamos un pequeño ejercicio. Vamos a enviarles a las personas que participaron en este primer webinar el archivo del código que generamos con Neural. Vamos a subir este pequeño video para que ustedes puedan tenerlo como de repaso en nuestro sitio oficial, que es Facebook, es Tecapacítate, ¿sí? Ahí vamos a subir el video junto con la parte del código que ustedes puedan descargar, pueden estar viéndolo, y ya en un segundo webinar estaríamos haciendo unos procesos un poquito más complejos con Neural Framework, ¿no? Como quizás agregar elementos a la base de datos, editar elementos y hacer un poquito más de diseño con hojas de estilo, ¿no? Ok. ¿Dudas? ¿Dudas, comentarios? Acerca de este pequeño desarrollo. Ok, sí, es bastante sencillo. Alex es bastante sencillo de utilizar. Realmente no es tan complicado. Quizás la parte de configuración suele ser un poco enredado. Recuerden que para poder tener acceso a nuestras aplicaciones que nosotros generemos, siempre hay que hacerlo a través del archivo config.json. ¿Sí? Aquí está el archivo. Recuerden que las aplicaciones siempre se escriben en mayúscula. Hacemos referencia a nuestra estructura de nuestros modelos, en este caso, módulos, que son nuestras aplicaciones, ¿sí? Haciendo referencia a lo que es, en este caso, cómo va a acceder a nuestra aplicación a través de la carpeta blog, que fue la que generamos. Aquí está, ¿sí? Ahí está nuestra carpeta blog, ¿sí? Indicamos otros parámetros de configuración, como son los archivos configuración propios del módulo, algunas ayudas, vendor, algunas otras cuestiones que estaremos viendo mucho más adelante, ¿sí? También tenemos algunas variables en este caso, de configuración de nuestro entorno, que es el modo de desarrollo. Si se encuentra en un modo de desarrollo, en este caso true o false. Recuerden que true es para indicar que los errores que genere o que generemos durante el desarrollo de nuestra aplicación van a ser mostrados, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que aquí se me pasara a mí colocar algo. Pongo esto, tengo un error dentro de mi script, ¿sí? Se me pasó, ejecuto mi script, ¿sí? Y en este caso, el entorno de desarrollo me indica dónde tengo mi problema, ¿sí? Para yo poder verificar dentro de, en este caso, de mi script y hacer la posible modificación, ¿no? Si yo ese parámetro lo coloco en false, pues simplemente los errores que me genere, sí, ya nos estarían mostrando, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Esos errores ya no se muestran, ¿sí?
porque tenemos desactivado nuestro entorno de desarrollo, ¿no? Por eso es conveniente, pues, trabajar de primera instancia en un entorno de desarrollo true y cuando tengamos nuestra aplicación ya lista, simplemente pasarlo a un entorno false para que no se puedan mostrar nuestros errores. Habíamos hablado también que teníamos lo que es una llave para lo que es codificación y manejábamos también la codificación de nuestro HTML, ¿no? Teníamos la codificación por default que era la ISO, pero nosotros modificamos el parámetro a UTF-8 para no tener problemas con, en este caso, acentos, ¿no? Posteriormente vimos lo que eran los archivos de configuración, a lo que son los parámetros de base de datos. Aquí está, creamos el nombre de la aplicación para lo que era el acceso a la base de datos, le indicábamos el nombre de la base de datos, el usuario con el cual se va a conectar a esa base de datos, el password, ¿sí? En este caso el IP o dominio donde se encuentra nuestro gestor de base de datos, indicamos el PDO, en este caso es MySQL, es para nuestro gestor de MySQL y la codificación, ¿no? Eso era simple, ¿sí? Y para hacer el proceso de llamado de las consultas, pues eran a través de los modelos, creamos un método donde hacíamos referencia a una consulta, indicábamos las columnas que nos interesa de la tabla TBL, Radial Piso Blog, y por último pasábamos lo que era el nombre de la aplicación, ¿sí? De esa forma nos generaba la consulta. ¿Dudas, comentarios que tengan? Bueno, si no hay preguntas, dudas, eh, en este momento finalizamos esta segunda sesión, perdón, de webinar. Sí, vamos a ir extendiendo un poquito más la parte de desarrollo de esta aplicación hasta empezar a generar una aplicación un poquito más compleja y generarle lo que es también pues una parte de diseño para esta aplicación, ¿no? Ahorita simplemente lo que vimos es controladores, vimos cómo funciona nuestro controlador, cómo podemos manejar en este caso las vistas con Neural y las consultas a través de Neural PHP Framework. ¿Dudas? Ok. Recuerden seguirnos en Facebook. Estamos en facebook.com diagonal tecapacítate. ¿Sí? Se los coloco en el chat. Aquí en el chat. Es facebook.com diagonal tecapacita. Ahí vamos a estar haciéndole la invitación a los próximos webinars donde vamos a empezar a desarrollar otro tipo de aplicaciones, terminar esta aplicación, darle un poquito más de diseño, así como manejamos hojas de estilo, JavaScript, etcétera, ¿no? Ir haciéndole un poquito más compleja, ¿no? Si no hay más dudas sobre este pequeño desarrollo que hicimos el día de hoy, y finalizamos en este momento aquí este webinar. Les agradezco muchísimo su asistencia y su colaboración a cada uno de ustedes y pues los esperamos ver pronto en el siguiente webinar. Que pasen una excelente noche. Mi nombre es Ramses Aguirre, soy el director de Voz y Petelco y soy programador sobre esta tecnología que nos apasiona a todos, que es PHP, ¿sí? Y pues si no hay más que decir, finalizamos el webinar.
Que pasen excelentes noches.